Mira, la historia de Adán y Eva no es un mito, es algo real. Y lo que sucedió con nuestros primeros padres en el huerto de Adán tiene que ver mucho con nuestras vidas. Si entendemos bien el mensaje del Nuevo Testamento, nuestra vida va a cambiar y nos va a dar una nueva historia, nos va a dar más motivación para vivir, nos va a dar motivo, propósito, alegría, gozo en estos tiempos, ¿no?, de angustia y de desesperación. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor que Él nos bendiga con su palabra. Amado Dios, Padre Celestial, Señor del universo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque de usted, oh Jehová, es los cielos de los cielos le pertenece a usted. La tierra y toda su plenitud, el mundo, los que en él habitan, le pertenece a usted. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, hasta tiempos eternos. Bendícenos Dios con su palabra. Háblanos Dios con la autoridad de su Espíritu Santo. Y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos Dios grandemente. Oramos alegre, contento, con alegría, con gozo, con amor y paz, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando vemos nosotros la historia, vamos al libro del Génesis capítulo 1. Nuestro Dios es un creador bueno, misericordioso, compasivo, y Él te va revelando que todo lo que Él hizo es bueno. Observe bien, en Génesis 1:1 empieza la historia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces todo empezó con nuestro Dios, nuestro creador. Todo lo que ha creado Dios era bueno, es bueno. Mire en el versículo número 4. Dios consideró que la luz era buena. Dios consideró que la luz era buena. Vamos a tocar la palabra, lo que es bueno nada más. En el versículo número 10, a lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y consideró Dios que esto era bueno. Mire, bueno, bueno. En el versículo número 12, comenzó a brotar la vegetación, hierba que dan semillas y árboles que dan fruto con semilla, fruto con semilla, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. En el versículo número 18, lo hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Versículo 18, y Dios consideró que esto era bueno. Versículo 21, mire. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Note bien, todo es bueno. En el versículo número 25, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. En el versículo número 31 del capítulo 1 del Génesis, dice así: Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era bueno en gran manera, o sea que era muy bueno, muy bueno.
bueno en gran manera. Entonces, toda la creación de Dios es bueno y bueno en gran manera. Cuando Dios terminó la creación de los 6 días, lo consideró que era muy bueno en gran manera. Cuando Dios terminó la obra, las Escrituras Sagradas dice que reposó en el día 7º. Esto nos da a entender que el reposo en el que Dios entró fue un cese permanente de su labor de creación. Es decir, ya no hay creación, ya cesó después de los 6 días. Dios dejó de crear y quedó por completo muy satisfecho con todo lo que había hecho, porque todo lo que él hizo era bueno en gran manera. Todo hubiera permanecido en forma indefinida si Adán no hubiera pecado. Hubiera sido perfecto de modo continuo, permanente, sin enfermedad, sin dolor, sin angustia, sin estrés, sin pánico. Adán hubiera vivido en un reposo permanente si no hubiera pecado. Pero el pecado destruyó ese descanso. El pecado destruyó ese descanso. Las Escrituras Sagradas dan a entender de que la caída de Adán y Eva vino poco después de la creación, poco después. Recordemos aquel huerto de Edén, el magnífico paraíso. Pues al final del Génesis 1 se menciona que Dios observó todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Tengamos presente lo siguiente, que el mal jamás fue parte de la creación. El mal jamás fue parte de la creación. Entonces nos hacemos una pregunta, tú y yo nos preguntamos, ¿quién creó el mal? ¿Quién creó el mal? Sencillamente nadie. Nadie creó, porque toda la creación de Dios fue bueno en gran manera. Dios no pudo haber creado el mal. En todas las religiones habla el eterno bien, el eterno mal, el yin yang. También habla, ¿no?, de que el mal siempre existió, que el mal es eterno, el bien es eterno. Pero la Biblia no habla eso. La Biblia habla de un creador bueno y todo lo que él hizo fue bueno en gran manera. Entonces, después de la creación, después que Dios ya había creado, no, vamos a ver eso. Sencillamente, el mal no tiene nada que ver con una cosa creada, no tiene nada que ver. El mal vino de un ser que fue creado perfectamente. Dios lo creó perfectamente. Pero este eligió moralmente pecar, quiso ser Dios y ser adorado, como Dios es adorado. Y ya vamos a describir ya más adelante cómo era este ser creado. El mal tiene existencia en una criatura caída. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Si todo lo que Dios creó era en gran bueno, entonces el mal vino de una criatura, de un ser que Dios lo había creado. De ahí que en Génesis 1:31 es bueno que usted se le grabe, ¿no? Y todo lo que Dios hizo fue hecho en gran manera, bueno en gran manera. Ahora, Dios selló y aprobó toda su creación que vino de él. Él selló y aprobó. El mal malogró, destruyó la gran bondad perfecta después que Dios hubo acabado la creación. A partir de ese momento, en la soberanía y su poder, Dios comenzó a destruir el mal para siempre y restaurar su creación. Ya en el libro del Génesis está la historia, ¿no? Vamos a ver Génesis capítulo 3. Vamos juntos a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Jehová Dios. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ya va a cuestionar a Dios. Y va
a dialogar con la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer, versículo 6, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice la Escritura, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y en el versículo número 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, o sea, por tu culpa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y lo vistió. Es decir, Dios va a sacrificar 2 animales para vestir al hombre decentemente con túnicas de pieles. Y el versículo número 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre, o sea, en el original hebreo fuerte, dice, lo botó, lo arrojó. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora la humanidad se encuentra mucho peor que antes, y su degeneración moral y espiritual es cada día peor. Si usted observa nuestra sociedad, hay ladrones, secuestradores, extorsionadores, estafadores, marcas, sicarios, hay traficantes de tierra, hay de todo, de todo. Hay terrorismo, comando de aniquilamiento, hay grupos pero perversos de hombres, ¿no?, que son asesinos. En el libro de Romanos, vamos todo a Romanos
capítulo número 1. Romanos capítulo 1 va a retratar Dios cómo es el hombre en el fondo. Cómo es el hombre en el fondo. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Si tú, mi amado amigo, amiga que me estás escuchando, pones atención en la palabra de Dios y te identifica con lo que está sucediendo, entonces el Señor te está hablando. Lo mismo pasa con usted, mi amado hermano, hermana, que me escucha. Escuche bien. Versículo 21, Romanos 1, 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. El hombre es idólatra por naturaleza. 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, dice el 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes. En sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad con la ideología del género. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hiciera lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, desleales, dice, desleales, arrogantes, se ingenia maldades que se revela contra sus padres. Sabe bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Cuando avanzamos hasta 2 de Timoteo, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente en el capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, ya le he dicho, deben tener un cuaderno, lapicero que escriba, para que usted haga los estudios en su casa. A partir ya de lo que estamos viviendo, es muy posible que en cualquier momento aparezca el nuevo orden mundial, aparezca una sola religión, una sola moneda. Ya va a aparecer muchas cosas. Entonces la Biblia está llena de informaciones y Dios tiene mucho que hablarnos a nosotros. De ahí que en 2 de Timoteo 3:13 dice, mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios y desobedecieron sus mandamientos en forma deliberada. Su pecado contaminó a toda la raza humana y sus descendientes. Cada uno ha heredado un amor al pecado y esto se manifiesta en nuestra conducta,
En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por favor, tenga un cuaderno, lapicero que escriba. Si usted anota el pasaje bíblico, el libro, te va a salvar la vida. Y vas a conocer mucho más del plan de Dios y de todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. En Romanos 5:12 dice así: por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, de un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Mire, somos descendientes de Adán. Cuando Adán pecó, entonces todos sus descendientes, el pecado de Adán pasaron. Ese es el pecado original. Y en Primera de Corintios, después de Romanos, sigue Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 22. Versículo 22. Dice así: pues así como en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Así está escrito en la Escritura. Vamos a regresar al libro de Romanos. Pues así como en Adán todos mueren, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 7 al 8, ¿no? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se someten a Dios, o sea, a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Ahora, si nosotros vemos el libro que hemos leído anterior, el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, la segunda parte, 22, la parte B, dice, la A dice, pues así como en Adán todos mueren, también dice, en Cristo todos volverán a vivir. Esto ya vamos a verlo más extensamente. Mas también en Cristo todos volverán a vivir. La única solución a esta depravación del hombre es la intervención de Dios por medio del nuevo nacimiento que nos hace nuevas criaturas. En 2 Corintios 5, 17, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? 2 Corintios 5, 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Con mucha razón, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que era anciano del Gran Sanedrín. Era un hombre anciano ya de edad, le dice que tenía que nacer de nuevo. Mire, Juan capítulo 3, versículo 7. Juan capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Evangelio de Juan. No te maravilles, Juan 3, 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era doctor en la ley, conocía mucha teología, mucha Biblia conocía, pero un hombre religioso, no tenía el nuevo nacimiento, no conocía a Cristo. Entonces, por eso Cristo, para conocerme, tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Es muy importante. Cuando una persona se arrepiente de todos sus pecados, reconoce que es pecador, abre su corazón y le pide al Señor Jesucristo que entre en su corazón, que tome control total de sus pensamientos, emoción y voluntad, renunciando a todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, y lo recibe como su único Señor y Salvador personal. Invita a Cristo que se siente en el trono de su corazón, como su único Señor, Redentor, su Salvador. En ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Ahora el Espíritu Santo ya está en el creyente y con el creyente ya nunca más lo abandona. Eso llamaremos el nuevo nacimiento. Cuando una persona no cree en Jesucristo, sencillamente no puede suceder el milagro. Mire, en el libro de Ezequiel, vamos al Antiguo Testamento.
ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Se puede ubicar más o menos Salmo, Proverbio, ahí vas a encontrar Eclesiastés, Cantares, después Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahí está. Ezequiel, después de Jeremías está Ezequiel. Capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 25-27, escriba. Ezequiel capítulo 36, versículo 25-27. Dice así, Ezequiel 36, 25. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo, en ustedes y haré que sigan mis preceptos, mandamientos, leyes, estatutos y decretos. El Espíritu Santo mismo, Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad, nos va a enseñar las Escrituras Sagradas. Por tanto, lo que el hombre necesita es redención, que alguien lo libere de sus pecados. Eso es lo que el hombre necesita. De ahí que en Romanos capítulo 8, vamos al libro del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hoy ya no se enseña la Biblia. Hoy muchos a veces se quejan conmigo. Pastor, porque usted no hable 1, 4, 3 versículos y nos explica todo bien. Yo le digo, es que lo que yo deseo es, y el Espíritu Santo quiere, que tú con tu dedo, con tus manos, tome tu Biblia y busca el pasaje que te estoy enseñando. Dios tiene que hablarte con tu palabra. Si Dios no te habla, no te va a hablar nadie. Por eso digo, trae un cuaderno, un lapicero y escribe Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 20 a 23. Te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Romanos 8, 20 a 23. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gimen a una, como si estuvieran dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. No te olvides de que cuando una persona es colocado en Cristo, escúcheme bien, en la resurrección de entre los muertos, Él nos va a entregar un cuerpo físico glorificado, como el cuerpo de Jesús cuando Él resucitó de entre los muertos. Un cuerpo similar. Porque ninguna persona, escuche bien, que no esté completo, espíritu, alma y cuerpo, no puede entrar a la casa del Padre. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de un Redentor, necesitamos de una persona realmente que haga de nosotros una nueva creación, una nueva criatura, que nos adopte como hijos y a la resurrección de entre los muertos nos entregue el cuerpo físico glorificado en el arrebatamiento de la iglesia. Él te va a dar un cuerpo nuevo. Cuando Adán pecó, su pecado contaminó no solo a su descendencia, sino también al resto de la creación. De ahí te estoy explicando, te lo vuelvo a decir nuevamente. El libro del Génesis que hemos leído al comienzo no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda, sino que sucedió muchos años atrás. Como hecho histórico, es un hecho real que las Escrituras Sagradas lo toma como referencia histórica. Ahí la persona piensa que el libro del Génesis es una leyenda, como la historia de Homero, la Odisea, la Ilíada, etc. No, escúcheme bien. Mire,
En el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos. Romanos habla del libro del Génesis. Te explica bien el libro del Génesis. Mire, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Dice así. Por medio de un hombre, versículo 12, por medio de un hombre, de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir, o sea, Jesucristo vino para salvarlo. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, tú mueres, yo muero, por eso en toda sociedad hay un cementerio. ¿Cuánto más dice el don, o sea, el regalo que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Abundó para todo la gracia. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio lleva a la condenación. Fue el resultado de un solo pecado, pero la gracia, el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, y se llama Jesucristo. Por tanto, así como por la transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, por Jesucristo, gracias, muchos serán constituidos justos. Muchos serán constituidos justos. Nunca te olvides que solo Jesucristo salva. Jesucristo sana y Jesucristo viene otra vez. Él es el Salvador del mundo, el Redentor del mundo. Él es el único camino para llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Olvídate de las religiones, de Buda, Mahoma, el islamismo. Olvídate de todos ellos. El apóstol Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, olvídate de todos los santos, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pedro va a decir, le dijo a los dirigentes judíos, a los ancianos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Jesucristo salva. De ahí que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Me estás escuchando? Jesucristo es la solución para nosotros. Es la única solución que tenemos. En Jesucristo tenemos vida eterna. En Jesucristo tenemos propósito, meta. Jesucristo nos da propósito, objetivos, planes para vivir. Mira, escucha bien. Podemos morir nosotros. Y vamos a morir porque les está establecido a los hombres morir una sola vez después del juicio. ¿Ya? Entonces, todos los hombres vamos a morir. Sea por enfermedad, por contaminación, por lo que sea, pero morimos. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. En el arrebatamiento de la iglesia, vamos a escuchar como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, si tú tienes un amigo, un familiar, un hermano, un compañero
que son cristianos, ellos resucitan primero. Los que están vivos, luego nosotros, los que estamos vivos, pues, por un ejemplo, ¿no? Si viene ahora los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos. Y así estaremos siempre con el Señor para siempre. Por eso es alentado los unos a los otros con estas palabras. Pero hay un enemigo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que dice, 2 Corintios 11, 3, esto nunca jamás te olvides, porque si le pasó a Eva, le pasó a Adán, te lo va a pasar a ti, si tú estás desprevenido. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 11, 3 y 11, capítulo 11, versículo 3, pues me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. De ahí que el diablo es mentiroso, es asesino. Asesino, es mentiroso y asesino. Este diablo es pura maldad, es pura soberbia, es pura rebelión, es pura maldad. Nunca jamás. La palabra diablo es mentiroso, nunca jamás mienta. La palabra diablo es calumniador, injuriador. De ahí que en Apocalipsis capítulo 12, el último libro de la Biblia, observe bien, capítulo 12, versículo 9, ¿qué dice la Biblia? Dice así, Apocalipsis 12, 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. O sea que Satanás y todos sus demonios ahora pululan en la tierra. Por eso la tierra está mal. De ahí que la tierra está sufriendo. De ahí que hay mucha violencia, sicarios, asaltantes, robos. Mire, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, de verdad. Yo pido a Dios que me dé sabiduría. Yo no le tengo tanto miedo al COVID-19. Claro, hay que ser sabio, ¿no? Hay que protegerse, ¿no?, de la contaminación. Pero hay que temer solo a Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero si le pedimos a Dios para vivir en sabiduría, en santidad. Mire, en esta cuarentena que ha sucedido ya como 3 meses y medio o ya un poco más, hemos aprendido mucho más que toda la vida cristiana que hemos tenido. Mucho más. Porque nunca hemos tenido a la muerte al costado. Nunca. Nunca hemos tenido la quiebra de la bolsa de valores, del sistema financiero. Muchos despidos por millones, escúcheme bien. Restaurante fracasado, algunos dicen, no, ya abrió el negocio. Ya abrió, está bien. Pero no se va a parar. Los poderosos se pararán, pero los pocos no. Y además, no todos están sanos del COVID-19. Va a haber un tremendo rebrote. Uno tiene que cuidarse. Pero yo pienso, ¿sabe qué? Si tememos a Dios, el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Tú respetas a Dios, Dios te guarda. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En esa primera historia que hemos tocado, escúcheme bien, Jesucristo en la cruz del Calvario venció a Satanás totalmente, completamente. Todavía no hemos terminado la primera historia, ya los próximos temas vamos a hablar. ¿Cómo ocurrió la caída de Satanás? ¿Dónde fue? ¿En el cielo o en la tierra? ¿De dónde vino el mal? Etcétera. ¿Y por qué el mal va creciendo? Pero escúchame bien. Jesucristo lo derrotó completamente en la cruz del Calvario. Pero el hecho de que Jesús lo derrotó y él esté haciendo su fechoría todavía, porque Dios lo permite para capacitar, adiestrar a su iglesia
para su futuro reinado, tenemos que ser vencedores. Un vencedor es una persona que respeta a Dios. Un vencedor es una persona que vive el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, el dominio propio, la mansedumbre, benignidad, bondad. Un vencedor es aquella persona que no tiene amargura, resentimiento, no practica la inmoralidad sexual, ni la codicia, ni la avaricia, ni el amor al dinero, no está metido ni en alcoholismo, ni en droga, ni en gritería, orgía, ni hechicería, no está metido en el mundo oculto. Ya vamos a ver en este libro de Apocalipsis que vamos a estudiar profundamente con todo lo que está sucediendo ahora. El libro de Apocalipsis capítulo 18 habla por tus hechicerías, o sea, farmaquía, es drogas. Todas las naciones fueron engañadas. Es decir, todas las naciones se van a estar involucrados en drogas, en el ocultismo, la hechicería, la brujería. En cualquier momento va a galopar el primer jinete de cabello blanco, el jinete que está en el caballo blanco. Este jinete es el anticristo, el mentiroso. Viene con una bandera de paz, viene con una hoja de olivo, no le vayas a creer. Es el mismo anticristo, es el hijo del diablo, el hijo de la perdición, que pronto va a aparecer en cualquier momento. Pero debemos de estar ahora preparándonos, porque el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea llevada por Dios al cielo, recién el anticristo puede aparecer. Pero si tú deseas que el Señor te lleve, quieres estar para siempre con el Señor, entonces inclina tu rostro y dile así: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo por esa primera historia. Usted me ha enseñado, me ha hablado que los pecados, el Señor Jesucristo nos liberó. Si nosotros renunciamos al pecado, nos arrepentimos con todo nuestro corazón y le pedimos al Señor Jesucristo que limpie nuestros pecados con la sangre poderosa que fue vertida en la cruz del Calvario, y abrimos nuestro corazón y lo invitamos a Él para que Él sea el Señor de nuestra vida, Él vendrá y morará con nosotros. A todos aquellos que han escuchado por primera vez, dile así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Yo renuncio a toda inmoralidad sexual, a toda violencia, a toda codicia, a todo amor al dinero. Renuncio, Dios, al temor, dile: el perfecto amor echa fuera el temor. Renuncio a todo pecado, a toda maldad, toda iniquidad. Señor Jesucristo, te invito, entre en mi corazón y siéntate en el trono de mi corazón. Te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Sé el Señor de mis pensamientos, el Señor de mis emociones, el Señor de mi voluntad. Y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora me dirijo a todos los hermanos, hermanas, para hacer esta renovación. Señor Jesucristo, dile: perdona todos mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. He pecado contra usted y contra el cielo. He hecho lo malo delante de tus ojos. Limpia mis pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Renuevo mi pacto con usted. Gracias, Señor Jesucristo. La gloria sea para usted. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para usted. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesucristo, mi Dios y Rey. Amén. Ya vamos a seguir estudiando. Ya vamos a terminar la primera historia. Falta 13 historias y el Señor nos va a hablar profundamente en estos tiempos difíciles. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.